Hola, Hola. María. Pero estabas ahí lista. No, yo ya estaba acá, mejor dicho, como desde las 6 de la tarde estaba aquí sentada. Ay, no, Eso pero está me muy bien. encanta, muy Me hermosa. quito estas gafas que estoy súper oscura. ¿Cómo han estado? Muy bien, excelente. Pues muy contentos de poder tenerte y de este espacio que nos encanta, pues que cada semana para nosotros es una felicidad estar aquí. Ay, sí, de verdad que es súper especial. Y mira que fue muy lindo, Cintia, porque pues hay muchos testimonios en fila, ¿cierto? Pero nosotros siempre como que ponemos en oración los testimonios y estábamos patinando mucho y tú como en el corazón, en el corazón. Y bueno, me dio por escribirte porque es que nosotros nos conocimos ya hace ¿cuánto? 2 meses. Va a ser más o menos, sí, como mes y medio más o menos. Y desde ese día que quedamos con el número, yo creo que las dos estábamos, pues, o los tres estábamos como conectados con eso, porque yo decía, Señor, yo quiero dar mi testimonio ahí, pero yo no les voy a hablar. Que en el momento en el que ellos me hablen es porque usted dice que yo ya estoy lista para hablar. Ay, Cintia, tan Y así linda. fue. Y además que sabes que fue muy hermoso, tú sí. O sea, yo sentí que fue como ese sí en el Señor. O sea, fue como un sí. Porque mira que igual nosotros, pues que ya hemos dado nuestro testimonio, no es fácil. O sea, realmente uno contar como su historia donde tiene dolores, obviamente, y así como dejarlo guardado para que cualquiera lo vea. Eso no es fácil. Eso no es No, fácil. además, o Pero sea, ese yo les decía hoy a mis amigos más cercanos que, o sea, ni siquiera cuando he tenido entrevistas en televisión estoy tan helada como en este momento. ay, qué belleza, porque bueno, seguro van a hacer muchas gracias. Y es que, perdóname, es que hay historias que en la vida de cada uno no todo es color de rosa. Entonces, Ujú. cuando no todo es color de rosa, esos otros matices, de esos otros tonos de los que uno dice, ay Jesús, yo sí voy a contar esto, yo voy a bajar esto aquí. Entonces, pero como todo eso es para la gloria de Dios. ¿Sabes qué es lo Amén. más chévere? Que este espacio es muy cercano. Mira, todos los que estamos acá somos familia. Esta cuenta se ha construido, no sé, se siente como unos lazos de verdad, de amor y de unidad. O sea, que siéntete en casa, siéntete en familia. Aquí no hay nada libreteado, tú sabes. No, Así yo que sé. Ahorita Aquí es no hay que, nada libreteado. ¿en qué lo vamos a enfocar? Y yo, lo que el Señor quiera. Yo acabé de llegar del Santísimo y yo le dije, Señor, yo no sé usted qué va a decir, porque no soy yo. Usted verá. En las manos del Señor ponemos ese testimonio y este espacio. este espacio, entonces Amén. no, tómatelo todo, es tuyo. Nosotros a veces somos muy habladorcitos, pero es el espíritu también a veces que se alborota. Ujú. Bueno, Pero está bueno, bien. Cuéntanos quién eres, empieza ¿quién como es tú Cintia? quieras. Cuéntanos tu historia, regálame tu historia. Ay, Dios mío, bueno, eso no como... Como como le es mi digo yo. primera vez, me van a tener que guiar, me van parando, me van animando. Bueno, ustedes, Claro. estoy en sus manos. Listo, familia. Entonces hagámosle muchas preguntas a Cintia también para que ella vaya como, todos el espíritu se vaya como moviendo en todos nosotros. No te preocupes, Amén. cuéntanos quién eres, qué haces o y allá va. Bueno, ¿quién soy? Soy ya hoy en día, por gracia de Dios, una hija rescatada por el amor del Señor, pero soy hija de una familia católica, en especial por mi abuela, que era de esas matronas así súper arraigadas, pues súper paisas, súper antioqueñas, machista a morir, pero empoderada. Y eso sí, camandulera, como decía todo el mundo, y de allá. Ay, sí. Muy bien. Eso siempre nos queda. Uno reniega pequeñito, Sí, sí, pero eso total. la Virgen coge y lo rescata a uno así. Exactamente. Y bueno, no, hija de una familia católica, pero católica por cultura, realmente no por convicción y no por conocimiento. Estudié siempre en colegios católicos, estudié en la Normal Antioqueña, en Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en la Normal Antioqueña, y en San Juan Eudes me gradué. O sea, los santos me han perseguido Por todos toda lados. la santa vida, pero realmente nunca tenía pues como el llamado. Digamos que a nivel profesional siempre desde muy pequeñita apasionada por las artes escénicas, fui modelo de revistas estando chiquita, eh, bailé ballet, tanto pues folclórico como ballet clásico, fui Wow. porrista, o sea, mejor dicho, todo lo que ha tenido que ver con el entretenimiento me ha rodeado siempre, reinados, entonces me ganaba los reinados, ya luego comencé en la universidad.
a estudiar comunicación social y periodismo, y luego estudié locución para radio y televisión, y bueno, hoy en día pues me desempeño, gracias a Dios, en una labor que amo mucho, pero que el Señor ha ido puliendo con lágrimas de sangre, y bueno, pues ahí está. Entonces les dejo para que me pregunten la historia. Ella ahí donde la ven es una tesa, es DJ De la X. de la X. Además que tienes una voz preciosa, porque yo te veo en tus historias y cuando estás en tu trabajo y realmente, bueno, ahí tienes un don. Canta, es cantante. Canta. Canto, Cintia. y lo más lindo es que le canto al Señor. O sea, siempre cuando descubrí que cantaba, realmente fue muy chistoso porque, como les digo, era católica de costumbre. Pero si algo no nos faltaba a nosotros en la familia, era la Semana Santa, la vigilia de Resurrección, la del sábado en la noche, que era hermosa, súper linda. Y yo no sé, o sea, ese momento tenía como algo muy, muy especial para mí. Y nosotros vivimos en Villahermosa toda la vida, entonces me imagino que ustedes pues han escuchado que el padre John Mario tenía pues obviamente su superministerio allá en la iglesia San Miguel, cuando ese estaba con el grupo, lo que ahorita es pues, la banda del Minuto de Dios, en ese momento se llamaban Osana, y yo siempre veía a Osana cantar y yo le decía a mi mamá, estando más o menos de unos 12, 13 años, yo le decía a mi mamá como, yo algún día quisiera cantar así, pero cantarle a Dios. Y ella me decía, ay, pues a lo mejor, algún día, algún día. Y bueno, pues uno siempre empieza metiendo las patas al revés. Empecé obviamente cantando para el mundo, cantando en un montón de eventos, pero siempre me faltaba algo, siempre me faltaba un no sé qué. Y en el 2015 más o menos, un domingo me levanté súper mal, súper deprimida y demás, que ya ahorita vamos a llegar allá a ese tema, y me fui para misa y le dije, Señor, no sé qué tengo, pero siento que necesito estar acá, era como lo único que me daba paz. Pero Y ibas a ahí, misa por lo menos los domingos. no, nada, cero, yo llevaba años sin ir a misa y sin confesarme y sin nada. Y ese domingo llegué allá y había una parejita cantando, un matrimonio, y yo me les acerqué y les dije que si necesitaban a alguien, la nena me trató súper mal en ese momento, es que no, ya tenemos mucha gente, gracias. Y yo, bueno, no, está bien. Y 15 días después me llamaron para que hiciera audición e irónicamente terminamos ella y yo siendo muy buenas amigas, luego trabajando juntas y demás, pero ahí empezó como ese ministerio y al Señor le vengo cantando desde el 2015. No, Bueno, pero no nos adelantemos. no. Eso sí, No, por eso, y mi ahorita esposo ahondamos allá. Me tiene miedo porque Aquí le tengo. no. Empecemos por el principio. Arranquemos como es. Hágale. Bueno, hoy vamos a hablar, como bien lo vieron, de El Mundo. Yo sé que hay muchas personas acá de Regálame tu Historia que ya tienen ese caminar en fe, que ya conocen, pero también sé que hay muchas personas de mi Instagram que están y que quizás no tienen ese conocimiento de cuando uno dice qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Es lo que llamamos estar fuera de la vida o del amor del Señor, ¿cierto? Todo aquello que nos atrapa, que nos cautiva, pero sobre todo que nos esclaviza. Entonces voy ahí a ese inicio de mi historia en el mundo, donde comienzo, como les contaba al inicio, apasionada por las artes escénicas y demás. Cuando llego a estudiar comunicación, todavía era una chica sana, relativamente. Siempre mi mamá y mi abuela me cuidaron muchísimo. Entonces, nunca había como esa sed, pues, desenfrenada ni demás, no. Era una pelada sana. Tuve mi rebeldía en la adolescencia. Sí, me volaba de la casa. Me volaba de la casa a raíz de la separación de mi mamá y mi papá. Me dio una época súper dura, entonces empecé como a hacer de todo para llamar la atención. No tuve buenas amistades. Empecé una relación de noviazgo muy jovencita. A los 13 años tuve mi primer novio, pero muy cuidada. Entonces sí, la del novio, pero el novio la visita en la acera de la casa. O sea, no pueden salir, no nada, listo, no sé qué. Pero entonces ya viene el tiempo, uno va creciendo, va conociendo cosas que no debe de conocer. Ese novio que tenía en ese momento tenía ya mucho más mundo que yo, era 9 años mayor que yo. Él pues actualmente es el papá de mi hijo. Actualmente, por gloria del Señor y por gracia de su amor, tenemos una relación muy bonita. Pero en ese momento fue muy difícil. Porque claro, él venía contaminado de un montón de cosas, yo también. Muy, ¿cómo es que le dicen a uno? Lo amarran a uno demasiado, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, así.
Entonces, así era yo, súper cohibida, todo. Entonces, cuando empiezan a darme un poquito más de libertad, obviamente yo empiezo a desbocarme. Y esto pasa en la universidad, donde ya empiezo a conocer obviamente más gente. Entonces, siempre vienen los comentarios que te dicen como, no, es que cuando llegues allá vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que es que la vida no es esto, que es que la vida no es solamente lo que ves, no es tu novio, no es no sé qué. Y evidentemente fue así. Uno en ese momento cree que pues que eso es la vida, realmente. Entonces comencé a salir, empecé a tener más amigos, entonces ya me empezaban a gustar más muchachos, pero tenía pues este novio, pero como era una relación tóxica, entonces era como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces era como ese vaivén, era ese vaivén todo el tiempo. Yo me considero una mujer muy bendecida a nivel profesional y hoy en día entiendo que el Señor quizás ha tenido una misión muy bonita a través del talento que Él mismo me dio. Y es quizás cautivar corazones a través de ese talento, pero que al mismo tiempo me permita, ya en esta actualidad, hoy, a partir de hoy, yo sé que ya no vamos a parar de dar un testimonio y de decir que sí se puede vivir en el amor del Señor, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y que no tenemos por qué quedarnos ahí. Entonces, bueno, comienzo pues obviamente en este caminar. ¿A qué les digo que soy muy bendecida? Porque yo literal me gradué de comunicación, estuve como un año más o menos en casa esperando como buscar trabajo, no sé qué, no encontraba nada. Entonces decidí entrar nuevamente a la misma universidad, a hacer una doble titulación, esta vez en locución para radio y televisión, y yo dije definitivamente la radio es lo que quiero hacer. La radio es lo que quiero, escuchaba pues en ese entonces estaba en su furor fantástica y yo decía, wow, quiero hacer este tipo de radio y me metí a estudiar, fue un año de universidad y a los 2 meses, 3 meses, 3 meses, a los 3 meses de haberme graduado, ya estaba en Caracol Radio, que es una de las cadenas más importantes de nuestro país. Entré como un reemplazo de vacaciones, sin saber mucho de la música que tenía y obviamente pues como con todas las esperanzas puestas en salir adelante, en luchar por mi carrera, en conocer mucha gente y obviamente como el sueño de todo el mundo, o sea, el que diga que llega a este mundo sin farándula está diciendo mentiras. Obviamente uno quiere conocer a todos los famosos, Y quiere ir sobre a todos todo los pasar uno conciertos. peladito, pues. Claro, Con... imagínate yo. Tenía en ese entonces, fue 2016, pucha, tendría que unos 19, 20 años, no sé, más o menos. No estabas Estaba pues en todo el mejor furor dicho. y como les contaba, pues había sido una niña súper sobreprotegida, entonces, o sea, te acaban de quitar la venda de los ojos y encima de eso tienes el mundo en un charol de plata. Entonces, claro, obviamente eso fue pues súper impresionante para mí, pero hasta ahí todo era normal. Digamos que en el medio no era nadie todavía, era simplemente una chica que estaba aprendiendo, pero por gracia de Dios siempre me he destacado en lo que hago y aprendo muy fácil. Entonces para ese entonces estuve en los 40. Luego de ahí se me terminaba el tiempo y el director de Radioactiva salía a vacaciones. O sea, estamos hablando de marcas súper grandes que conocemos súper bien. Para mí eso era una responsabilidad gigante y cuando yo no conocía esa música, yo era súper reggaetonera y me iban a poner a presentar a Guns N' Roses y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero dije, listo, vamos a hacerle. Y de ahí ya llega el salto más grande que cuando termino esas vacaciones me llaman de RCN Radio para trabajar en la FM. Y yo decía, Dios mío, ¿allá qué ponen? Pues bueno, en fin, fue muy difícil, el proceso fue demasiado difícil porque el público estaba muy enseñado a sus figuras de la radio de los 80s y me tiraron muy duro, o sea, incluso hasta me amenazaban por redes sociales, o sea, fue una cosa súper difícil empezar a encontrar mi identidad en el medio. Y ya desde ahí, hablándolo del tema espiritual, uno comienza a perder su identidad de hijo de Dios. Entonces, ya no solamente no te reconoces como alguien valioso para el mundo, sino que además no eres nadie en el medio. Entonces es literal meterte en una jaula de leones a pelear. Y ahí empiezan a destaparse un montón mis heridas y demás, entonces empiezan a venir las heridas de pronto del pasado, lo que les contaba ahora, la ruptura de mis padres, entonces hay una autoestima baja, hay una herida de abandono, entonces por ende uno empieza a generar dependencia hacia los hombres y a mí los hombres se me empezaron a convertir en una fijación, porque en el colegio, aunque era muy caribonita, muy lindita y demás, era muy zanahoria.
Entonces, como yo no les prestaba atención, entonces se iban para donde mis amigas o para donde las peladas que sí fueran más locas y más abiertas. Ujú. Pero ya en este momento yo ya tenía la sartén por el mango. O sea, es que ya Claro, soy una locutora de tenías radio. poder, Exacto. Y reconocimiento. literal es lo que yo digo hoy en día. En ese entonces, obviamente no era consciente de lo que hacía, pero yo hoy en día miro hacia atrás y yo digo, o sea, sin querer queriendo, hice un pacto con el demonio. Literal fue así, porque él me dio todo lo que yo le pedí. Entonces empezó a alimentar mi ego, mi soberbia. Yo empecé a trabajar con muchos hombres en un medio que es muy pesado, que es el entretenimiento, y empecé a analizar cómo los hombres usaban a las mujeres. O sea, de una manera impresionante. Y para mí era completamente natural. Entonces yo decía como, ah, bueno, si ellos hacen eso, ¿quién dijo que es que nosotras por ser mujeres no lo podemos hacer? Nosotras también podemos y nosotras también podemos tener la libertad de decidir con quién estar y con quién no y decir no le meto corazón, en la cama no hay corazón y demás. Entonces comenzó a volverse realmente un experimento para mí. Y se los voy a decir tan simple como esto. Empezó con unas lociones. Se me van a decir lociones, ¿cómo así que lociones? ¿Cómo así que lociones? Sí. Yo soy apasionada por los perfumes y yo empezaba a usar diferentes perfumes todos los días y veía cómo reaccionaban los hombres a esos perfumes. Y de ahí, por ahí me empecé a meter. O sea, el demonio es tan astuto que él te regala casi que prácticamente el poder de leer la mente. Era una cosa impresionante. Y yo sin ser la más mamacita, ni la más adinerada, ni la más todo, comencé a ser quien dominaba los hombres. Ujú. Y literal a escoger así, a dedo. Entonces ya empieza a montarse eso, claro, más el poder, cada vez había más reconocimiento, cada vez habían más tarimas, entonces cada vez vienen más alabanzas, cada vez crecen más los números en redes sociales y entonces es ya ahí Dios, yo no sé Menos. dónde estaba. O Dios no sea, estaba ahí. ya el trabajo a mí me abrumó, entonces que cantar en el ministerio no es que yo ya no tengo domingos libres, porque es que yo ya trabajo los domingos. Entonces yo no puedo, o sea, ay, qué pesar del ministerio y todo, pero no, yo no puedo seguir cantando. Que es que nos vamos a reunir a ensayar los lunes. No, es que no, yo trabajo hasta las 8 de la noche y así, y así, y así se fue yendo de una manera disimulada. Eh, Empieza mi trabajo literal a absorberme la vida, pero yo me lo disfrutaba. Te sentías Entonces, feliz. claro, completamente. Además, porque por fin me sentía querida, por fin me Reconocido. sentía observada, porque es lo que te digo, uno en ese momento no es consciente de cuántas heridas tiene. Entonces yo no era consciente, como te lo digo hoy en día, ah, sí, es que me dolió que mi mamá y mi papá se separaran, o es que, ah, sí, me afectó tal cosa en la infancia, o aquella cuando me decía que yo era muy gordita, entonces me dolía. No, uno en ese momento no lo interpreta de esa manera, uno dice como ya tengo la atención, ya es todo lo que puedo hacer. Entonces Ujú. comienza un mundo que es muy fuerte. Yo la verdad estoy dando fuertes declaraciones acá, porque sé que mucha gente obviamente me siguen no por el lado de Dios, sino por el lado del mundo. Y bueno, pues el Señor hará su obra, pero Él sabe que lo que yo estoy diciendo no es mentira. ¿Recuerdas lo que Y hablamos cuando nos conocimos? sí, totalmente. Es uno como o me tiro al charco, Sí, ya, o sea, esto es un salto de fe, pero yo dije, jue Total. madre, yo me voy de pero frente qué y lindo. sí, Es que mira, esas son las renuncias, es cuando uno va sintiendo que él se merece todo, 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 exactamente, todo de mí. O sea, yo, todo. Y cuando uno realmente solo quiere es agradarle al mundo, es otra historia. ¿A quién le queremos exacto, y en agradar? esa posición estaba yo, porque es que realmente, Alex, lo que tú dices es muy cierto, el mundo nos vende un cuento diferente, y yo no estoy diciendo que sean malas las redes sociales, y no estoy diciendo que sea malo tener seguidores, lo que pasa es que las consumimos de manera equivocada, y Mm. cuando es esa, ni siquiera es el ego y el amor propio que llaman, porque realmente el amor propio no se muestra de la manera en la que nos lo venden. El amor propio no necesita la aprobación de los demás. El amor propio no necesita venderse como un producto. No, el amor propio se tiene y es tan fuerte que cuando tú lo tienes, tú no necesitas decirle a nadie que lo Ujú. tienes, porque Sí, eso se nota. Y eso se refleja. yo creo que eso a mí obviamente no se me notaba. Yo lo que necesitaba era una sed de atención impresionante. Entonces
empieza esa búsqueda también de la sensualidad. Entonces no tengo que mostrar más, tengo que verme un poco más atractiva, más deseada. Entonces, a pesar de que era un choque muy, muy fuerte para mí por el tema de los principios que me dio mi mamá, pues desde chiquita y mi abuela y demás, que era tan sobreprotegida, era muy triste ver, o sea, yo hoy en día miro hacia atrás y yo digo, pobrecita mi mamá. O sea, mi mamá eso le daba súper duro porque mi Claro. mamá ha sido una mujer súper pudorosa, mi mamá ha sido una mujer súper, mi familia es súper conservadora y yo era una mujer que literal defendía el sexo desenfrenado hasta más no poder. Entonces es como, o sea, tú Claro. eres dueña de tu cuerpo, de tu vida y ya está, y nadie tiene por qué Ahí decirte la ayudaste a absolutamente nada. politizar. Entonces, claro, mi mamá me decía, pero ¿cómo dices eso? Pero como yo, ma, no, es que normal, claro. Entonces se Pobrecita. empieza a normalizar tanto que hasta programas de sexo uno comienza a hacer en la radio. Yo tenía mi propio programa de sexo en el que llevaba a los invitados, pues, y la experta, y me encantaba ver temas de sexología y demás, que me parece muy importante también la educación sexual y no lo voy a negar, pero que Ujú, ya uno desde este punto de vista no entiende para qué está hecha la sexualidad ujú. y que realmente es un tema de amor de Dios hacia nosotros, que es un regalo de Dios hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo desperdiciamos y lo regamos y lo repartimos por todo el mundo. Entonces, además de eso, ya entonces empiezo a volverme DJ, lo que contaba Ana ahorita. Yo siempre como que sí quería ser DJ, pero como que nunca lo busqué. Pero la vida me fue llevando allá y uno de los requisitos para estar en esa marca pues era aprender a tocar, porque se hacía seguido fiestas, se hacían seguido fiestas y demás, y la verdad las fiestas son pesadas, pues Sí. porque no voy a decir que todo el mundo, no voy a generalizar, hay quienes van y se toman la fiesta de una manera sana, porque les gusta la música y demás, pero no es un secreto para nadie que la mayoría de rumbas incitan es a consumir. O sea, yo miraba a mi alrededor siempre y siempre había drogas, la cosa más impresionante de la vida. Yo nunca, gloria a Dios, probé las drogas, pero siempre las he tenido muy cerca. Siempre he estado con personas muy de cerca que las he visto enganchadas, feas, pero feas, metidas en las drogas y cosas muy pesadas. Entonces, ese ambiente, aunque yo en mis principios, en el fondo de mi corazón, sabía que no era lo que a mí me convenía, pero es que era donde me estaban alabando. Entonces yo cómo me voy a ir de ahí, si es que esto es lo que me está engrandeciendo, si es que es muy lindo que te saluden en la calle y hoy en día no, no lo vayan a malinterpretar, es que me están viendo ahí, me encanta que me saluden en la calle, pero es diferente, en ese momento era una vaina de alimentar mi ego, que era Ah, lo sí. único que yo quería, que reconocieran mi nombre porque yo era la locutora o la DJ de la fiesta y demás, ya ahorita no, es muy gratificante ver quién te sigue, quién acompaña tu camino, porque no ha sido fácil. Entonces, así se volvió mi vida. Realmente un escoger hombres a cada evento que quería ir, fuera porque pasara o no pasara algo, pero para mí se volvieron de revista, para mí se volvieron de catálogo. Y en ese proceso de volverme frívola sufrí mucho, porque claro, las primeras personas con quienes estuve, yo me apegaba sentimentalmente, evidentemente tenían otras metas, otros proyectos, una mente libre y cero obviamente conmigo, entonces empieza el corazón a herirse cada vez más, y a lastimar, y a lastimar, y a lastimar. Y bueno, igual yo seguí en ese Yo creo que camino. va creciendo un vacío también, aunque uno no lo sienta en ese momento, Al ese que principio no aparece se siente, al es, principio no se siente porque tú lo anestesias con el ego. Ujú. ajá, Entonces yo había por fin tomado la decisión de salir de la relación que les cuento, que fue pues mi primer novio, con quien ya tenía un hijo para ese entonces, un Ujú. hijo que requería mi atención y un hijo al que literal yo en ese momento le di la espalda, porque yo empecé a decir mentiras en mi casa, porque yo empecé a volarme, porque yo empecé todo, porque todo era simple y sencillamente detrás de los hombres. Cintia, Fin. ¿cuántos años tenías cuando nació tu hijo? Tenía 17 años recién cumplido, fui madre adolescente, que eso también Ok. fue muy duro, porque Claro, de es ahí que eso, también uno, vienen la muchas etapa, heridas. total. Es que eso es, o sea, se tan confluyen chiquita. tantas cosas estando en el mundo del espectáculo a esa edad, teniendo la capacidad de poder decidir con quién estar, qué hacer, tenías todo a tus pies. La idea de ser madre en ese momento, pues Mm, me imagino que era
el segundo No, es plan. que eso El no. primer plan es ser exitoso y seguir en el medio del espectáculo. Claro, y es que realmente ese es el mensaje que te venden hoy en día, Alex. O sea, es que hoy en día te dicen que tú tienes que trabajar para vivir y ya. Entonces, mientras más horas extra, pues más plata haces y más plata tienes para tu casa y Claro. para tus gustos y tus obligaciones y demás. Entonces, realmente yo en ese momento y mi mamá me discutía mucho y fueron momentos de verdad de muchas, muchas peleas en la casa porque ella me decía, pero es que mira, vos tenés a Sebastián descuidado, pero es que vos ni siquiera le sacas el tiempo y lo poquito que estás agarrada con él regañándolo, con qué cara venís y lo regañás. Pero claro, era que yo estaba saturada de un montón de cosas. Imagínate una persona con un ego que no sabe ni dónde ponérselo. Encima de eso, con una saturación de trabajo, la cosa más impresionante, porque mientras más trabajo había, pues era mejor. Entonces, claro, yo estaba agotada. Yo estuve sin mentirles, estuve más o menos 2 años, sí, más o menos 2 años durmiendo 3 horas diarias. Wow. 3 horas diarias de la cantidad de trabajo. Entonces, eh, porque cada vez llegan más. O sea, es que al principio tú estás solamente concentrado con la marca de radio que estés, pero a raíz de eso, la radio es una tarima que siempre te va a tener como vigente. Es decir, eres un producto en el mercado que se está moviendo y que cada vez te valorizas más. Entonces te va dando más reconocimiento, entonces te van saliendo un montón de cosas más. Entonces yo necesitaba plata. La mente de todos es necesitamos plata. Entonces me empezaban a llamar de restaurantes para tocar. Entonces ya los toques empezaron miércoles, jueves. Después me invitaron para un evento a cantar en un bar en la 70 y el dueño del bar se enamoró de mí y de la amiga que les cuento que me rechazó en aquel entonces en el ministerio. Cantábamos juntas y el man nos dijo como no, yo las quiero a las dos. Y dije, listo, sí a todo, porque ese era el lema de mi vida, sí a todo, sin miedo al éxito, lo que se venga, lo que tenga que pasar y que hijo de madre, es que se caiga lo que esté suelto. Eso era lo que yo decía, que se caiga lo que esté suelto. Y Cintia llegaba de trabajar los viernes, a las 11 de la noche me estaba volviendo a duchar, tacones, maquillaje, demás, y vaya a trabajar en el bar viernes y sábado hasta las 4 de la mañana. Entonces al principio es una botellita de agua que te dan en el barcito. Ay, bueno, no, entonces después no, un Gatorade porque es que ya estoy como cansada. Y ya después no, una polita. Y esa polita a mí se me volvieron cada fin de semana una prenda fija que yo ya no podía llegar a mi casa si yo estaba en sano juicio. O sea, yo ya no me perdonaba salir un viernes o un sábado fresca como una lechuga de allá. Entonces, imagínense, o sea, no era solo los ambientes laborales, sino que ya también era el ambiente de la noche. O sea, puedo contarles en serio mil historias de cosas que me pasaron, incluso de las cosas más locas. Yo estaba súper cansada una vez, sentada en la silla y llega una señora, era una señora, ni siquiera era una muchacha. Una señora y se me sienta al lado y me dice, ¿qué vas a hacer después de acá? Pero ella, obviamente estaba súper tomada. Y yo le dije, no, que voy a hacer nada, irme a descansar. Ay, es que yo te iba a invitar para que hiciéramos un trío con mi esposo. Y el esposo estaba doblado en la mesa y ahí fue que yo empecé a notar que yo decía, Dios mío, yo no estoy en el lugar que es. A raíz de todas estas cosas, una de las cosas más fuertes que me pasó, eso fue una cosa muy loca. Porque miren esta amiga que les cuento con la que estaba pues en el ministerio, ella cantaba también los fines de semana en un restaurante. Miren las cosas, digo yo, de Dios también, porque a pesar de que para mí fueron fuertemente espiritual, una carga negativa, yo digo que el Señor nunca me abandonó en ninguno de esos momentos. Y ahora es que yo lo analizo, yo digo, Él siempre estaba ahí. Resulta que ella estaba cantando en Guarne y yo ese día tenía un toque en el Atanasio Girardot. O sea, estamos hablando de un partido del Nacional y yo tocar en el Atanasio Girardot. O sea, eso para mí fue una cosa súper impresionante en mi carrera. Era Sí, cuestión de 5 minutos, pero, jue madre, ¿quién se da el champú en el estadio? Y cuando termino, me dice un señor que está en la tribuna, me dice, me gustó mucho cómo tocaste, te necesito para un cumpleaños mañana. Ay, qué Y yo miedo. me quedé así, cuando miré que él miró hacia su derecha, estaba con 11 hombres más. Ay, Pero no solamente 11 hombres, sino que eran 11 hombres turcos. O sea,
Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo le dije, ya, sí, claro, ¿y a qué horas? Y me dice, a las 5 de la tarde, eso es en una casa finca por allá, en el poblado, ¿cuánto me cobras? Y yo obviamente le tiré el chorro súper alto para que me dijera que no. El tipo me dijo que sí. Me dijo, sí, te espero allá mañana. Y yo, ¿Te fuiste para allá? y yo ¿Te fuiste para empecé, allá? sí, y yo empecé a Qué rezar y yo, Dios mío, peligro. Dios mío. Entonces mi amiga tenía sonido. Entonces yo la llamé y le dije, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y yo, ay, ve, lo que pasa es que imagínate que me salió un toque mañana. Te quería decir si me podías prestar el sonido. Y llega y me dice ella, ay, es que, gorda, me salió un toque a mí también. Y yo, ay, no jodas. Y me dijo, sí, es como a las 5 de la tarde y es por allá en el poblado, unos extranjeros. Y yo, ¿qué? Y yo le dije, yo, ¿me estás hablando en serio? Y me dijo, sí, unos turcos, no sé qué, nos contrataron a las dos, a ella en Guarne y a mí en el estadio. ¿Quién se iba a imaginar que Sí. mi mejor amiga iba a estar conmigo en ese momento? Yo en ese momento yo dije, gracias te doy, Señor, porque no fui sola. ¿Y por qué les cuento esto, chicos? Y me perdonan la franqueza de mis historias, porque realmente es que la gente, como yo, cree que eso pasa solamente en las películas o en las novelas. Y así era que yo lo creía. Yo literal decía, como así la gente se droga, así como pues los pelados del barrio que uno está acostumbrado a ver en la esquina, y sí, y ya, y eso no tiene un trasfondo. Pero realmente es muy fuerte. Y cómo se contamina uno espiritualmente en ese mundo es más fuerte todavía. Entonces Exacto. nosotras llegamos y inmediatamente nos piden los documentos, nos piden las cédulas, Ay, no. nos retienen los documentos y nos hacen pasar a una mesa que quedaba como ahí al ladito de la piscina y que no nos podíamos mover de ahí hasta que no llegara el patrón. Así fue la expresión tal Ay, cual. no, Ay, no. Cintia, por Dios. Entonces yo me quedé como, oh my God, ¿qué es esto? Dios mío, ¿yo a ¿Dónde me dónde me metí? metí? ¿Yo a dónde me metí? ¿Yo a dónde me metí? Entonces, listo, empiezan los chicos. Resulta, pero es que no les conté la peor parte. Cuando ellos piden la cédula, ellos a mí ya me habían recibido mis maletas. Y resulta que yo mi cédula la tenía en la maleta de mis equipos. Entonces, yo empecé a buscarme desesperada el documento y yo dije, jue madre, yo no traje la cédula. Cuando me acordé, y yo, ay, la tengo en el bolsillo de la controladora. La controladora, pues, son los equipos con los que los DJs tocamos. Y yo ven, le dije al chico, pues al de seguridad, le dije, ven, es que mi documento lo tengo en la maleta que tú me recibiste, ¿me dejas ir por él? Entonces él se miró con el otro, entonces habló por el radioteléfono y dijo, ah, sí, ella va a entrar por el documento. Muchachos, ustedes no se imaginan, cuando yo ¿Qué? entré ahí, o sea, yo siempre he sido muy sensible espiritualmente y siempre he Ay, sentido las vainas cuando son pesadas, pero cuando se abre la puerta, habían más o menos 3 señoras haciéndole aseo a esa sala y había una mesa de centro, bajita, pero larga. A esa mesa no le cabía una sola droga más. ay, Dios. Licor, drogas, había todo lo que ustedes quieran, ropa tirada por toda esa habitación. Cuando yo entré, yo dije, Señor Jesús, ¿yo dónde me metí? ¿Yo dónde Ay, me no, que metí? te violaran Entonces allá. saqué el documento y ya quién se va de ahí, o sea, ya ni modo. Y eran como las 5:30 de la tarde y nosotros no sabíamos ni siquiera hasta qué horas era el evento. El evento. Ay, no. Entonces resulta que, bueno, saqué el documento, chan, ya llegaron ellos. Ya llegaron ellos, entonces ya habían, pues obviamente limpiado toda la casa. Ellos llegan, recuerdo que para esa época estaba el Super Bowl, entonces se sientan en la sala a ver el Super Bowl y luego llegan 2 carros llenos de niñas, niñas, porque la más, o sea, yo creo que la más mayor que pude haber visto esa noche, no creo que tuviera más de 18 años, Ay, la Dios. verdad. Cintia, qué triste. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No solo eso, ver el trato que les daban. Y uno callado, o sea, yo era callada porque a mí me pusieron a tocarle a la piscina 2 horas. Y en ese transcurso de 2 horas, si se metieron 2 o 3 personas a la piscina, fue mucho. Y literal, los veías consumiendo cocaína, consumiendo de todo encima de uno, Y no te encima de uno. podías ir, no te No, dejaban ir. hasta que no Ay, nos dejaran ir. qué Porque yo duro. tenía que tocar 2 horas y mi amiga seguía para cantar 2 horas más. Y resulta que como el sector era tan residencial, los vecinos empezaron a quejarse por la bulla. O sea, yo digo, el Señor siempre mete su mano, el Señor siempre mete su mano. No puedo decirles que a nosotros nos trataron mal o que nos amenazaron, mentirosa fuera, porque mentirosa fuera. Pero todo lo que vi esa noche fue suficiente para entender que evidentemente no eran buenas personas.
No, y que Entonces, te hubiera podido pasar algo bien total, grave. Y total, más total, o con sea. personas drogadas, con personas No, pues ya imagínate. ebrias, pues, Y que estamos ¿qué hablando control? de que eso fue un domingo y era evidente que ellos llevaban la fiesta casi que desde el jueves o viernes. O sea, es que yo creo que ni siquiera habían dormido, estaban derechos de consumir todo lo que habían podido consumir en su vida. Y cuando yo termino de tocar, llega el patrón. Entonces nos dice como, no, los vecinos se están quejando mucho por la bulla, muchas gracias por tus servicios, y para mi amiga y le dice, ¿cuánto fue lo que tú pediste? Entonces mi amiga le dice como, no, pero es que yo no canté. Y él le dice, no importa, pero tu tiempo vale. Y nos entregó el fajo de billete, muchachos, así, así, uno encima del otro, pra, Sí. pra. Y yo ese día decía, o sea, ni toda la plata del mundo vale esto. Me encanta que No, ojalá esta historia Cintia, ay, la vean tantos muchachos que no dimensionan no, cómo el mundo, porque nosotros hablando y decíamos, entonces la gente va a decir, ¿cómo así el mundo? Entonces todo el mundo es malo. No, No, no es que sea malo, es que cómo poco a poco él te va arañando y te va llevando y te va arrastrando. eso es como Mira, las olas del mar, que tú te metes en la orillita y cuando menos piensas, estás adentro sin tocar fondo. Y eso me estaba pasando, pero yo no era consciente, porque para mí eso hacía parte del acostumbrarme a mi trabajo, como le llama uno coloquialmente los gajes del oficio. claro. Entonces, ya empieza uno a ver ese ambiente, entonces volvemos al tema del poder, de la seducción, de la sensualidad, de esto, lo otro. Yo era una mujer ya empoderada. O sea, eso En... no te alertó como para ponerle No, a mí me cuidado. daba miedo, pero yo seguí, porque yo Ok. apenas estaba empezando, entonces pues, claro, ese momento, o sea, pasaste el susto y seguiste No, tu, ella lo que dijo fue, esto es normal en este trabajo, yo me tengo exacto, que acostumbrar. Ay, exacto. Cintia, Dios sí te ama mucho, por Dios me ama Dios. mira, mucho. mira lo que ponen ahí, ¿Cómo te las rescata? oraciones de la mamá, como Como Santa Santa Mónica. Mónica por San Agustín. Así es. Hace poco, Ana María, gracias por esa pregunta hermosa. Hace poco me vi la película de San Agustín. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo era en la sala sentada diciendo, soy yo, soy yo. O sea, así era yo, así tal cual. O sea, ver esa película para quien no se la han visto, está en YouTube incluso completa. Es Ujú. espectacular uno poder decir como una persona que logra santificarse, de quien tomamos un montón de referencias hoy en día, pudo tener la misma humanidad débil que uno. Y de las Estuvo cosas que tan más, perdido. sí, y de las cosas que más duro le daba a San Agustín era la lujuria. O sea, él era apegado a la Lujuria. sexualidad. A él Y eso lo logró ser movía. un santo. Ay, yo me la voy a ver. Sí, es muy Obispo, linda. iglesia, Entonces, doctor de la iglesia. ajá, es Y súper, súper entonces, ¿qué bonito. pasó con esa vida? Ya, ahí donde estabas, ya, o sea, estabas No, ya ahí al estaba borde de la empezando obviamente el perdición. mundo a tragarme, ahí ya estaba empezando el mundo a tragarme. Eh, muchachos, es que es muy fuerte, o sea, realmente ¿Cuántos muchachos no hay así? Ay, no, yo mira, tengo no. tantas No, historias por contar y en este momento como que a veces hasta me enlaguno, pero por eso les digo, son fuertes declaraciones porque realmente habrá quien comprenda la obra del Señor que todo lo hace nuevo, como quien te va a juzgar, pero bueno, el Señor sabrá y conoce el corazón de cada quien. Mira, Cintia, si a ti no te juzgan y ni te dicen nada es porque algo estás haciendo mal. Ah, no, total, ¿Sí o total, no? total. O sea, tranquilita porque somos guerreros de Dios, entonces estamos preparados para eso. Amén, amén, así es. Imagínense, Tranquila. yo al principio les los raros decía somos que, nosotros. yo al principio les decía que el demonio es tan teso, tan audaz, porque a él no se le puede quitar esos méritos. Y si algo tiene él, es que es paciente. O sea, él insiste, insiste, Porque es un alma, espera y es un espera. alma. Y te convence y te da absolutamente todo, 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 para que uno se sienta tan seguro de que uno tiene el mundo en sus manos. ¿Qué pasa? Y les voy a contar como anécdota, y esto yo creo que es primera vez que lo hablo en público. ¿Cómo se llama la película? La buscan así, San San Agustín, en En Agustín. YouTube. YouTube. En YouTube, está completa. La vida de San Agustín y ya. Entonces, Ibas a muchachos, dar una es confesión. tan fuerte, sí, es que me acuerdo y es muy fuerte, pero bueno, A el ver, Señor, el dale. Señor me va poniendo en el corazón lo que puedo y lo que no puedo decir. Sí es. Una persona, ¿cómo llega? O sea, yo hoy en día digo, como yo,
un ser humano común y corriente, cómo llega a escoger un hombre con el que quiere acostarse a través de una foto de un celular, sin que la persona te conozca? Así, pin. No, alguien X, un amigo en común de alguien y dije, wow, qué guapo, no sé, lo tengo que conocer, tal y tal cosa. Y a los 8 días ya estaba más que enredada. Y él ni siquiera sabía que yo existía. Entonces, ahora es que yo digo, Señor, ¿de cuántas cosas me salvaste? Porque es que uno se mete en un montón de cosas y todo lleva a lo mismo. Todo siempre está en la rumba, en el alcohol, en la noche, en las mentiras. Siempre todo era así, todo era así, todo era así. Y ya para este momento de esta persona que les estoy contando, el Señor empieza a hacer esas revelaciones a mi corazón. Yo ya llevaba 3 años hundida en el mundo, hundida por completo, de permitir que las personas se drogaran encima de mí, de simplemente hacerle un culto a mi ego solamente, de creer que tenía que estar mucho mejor, además de que había pasado por un proceso de que estuve pesando 82 kilos y me puse súper juiciosa con el cuerpo. Entonces, claro, el culto se me volvió el cuerpo, aunque nunca logré puede ser así la supermodelo, pero en el punto al que llegué yo me sentía fabulosa. Entonces, por ende, movía y motivaba todo lo que yo quería a mi alrededor. Ya para ese momento, ya la depresión no me daba más. No me daba más, la salud empezó a quebrantarse un montón. Viste, Cintia, que si se va, o si tú, así las personas no sientan en ese momento pues como yo te decía, si te sentías feliz, sí, dichosa, pero mira cómo eso se va acumulando y se va tejiendo hasta terminar en Depresión. No, en lo peor. O sea, realmente esta semana teníamos una charla con amigos de Dios y alguna de ellas dijo como, a mí me da miedo que alguna vez yo quiera sentir lo que todo el mundo habla del mundo o sea, que le daba como miedo sentirse tentada. Y mis palabras literalmente fueron como, no te estás perdiendo de nada. O sea, uno no necesita llegar a ese fango realmente a sentirse una nada, porque así terminas sintiéndote. Entonces recuerden que yo ahora les decía, yo no tenía tiempo para mi familia, pero cuando estos hombres a los que yo les rendía pleitesía, ya no estaban para mí, yo ya sí quería estar con mi familia. Y estuve 2 diciembre sola, porque mi hijo que les estoy hablando, que en ese entonces tendría unos que 10 añitos, 10 añitos, 9 añitos, no sé, no quería estar conmigo, sin siquiera entender qué era lo que estaba pasando por mi vida. O sea, era una cosa que yo digo que eso en el espíritu se siente y que era tan fuerte y tan pesado que él me decía, no quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Y yo me la pasé 2 diciembre sola, montando fotos en redes sociales de feliz año, feliz Navidad, la copa de vino, y divina vuelta a ella, nada. y estaba destruida por dentro. Claro. Y eso uno cree que uno lo va como subsanando. Entonces, en ese momento, cuando ya estaba enredada con esta persona, el Señor empieza a hablar fuertemente a mi corazón porque esta persona estaba casada y el Señor empieza a hablar a mi corazón, a decirme literal, sus palabras textuales eran, estás atentando contra lo que yo más amo, estás atentando contra lo que yo más quiero y es la familia. Y encima de eso, ha sido tu sueño casarte y estás atentando contra el matrimonio. Y así, fue una emoción en el corazón que yo empecé a sentir esa sed y yo un miércoles recuerdo a mediodía estar destruida en la cabina y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Tenía fiestas, tenía eventos, tenía de todo, pero yo no quería absolutamente nada. Estaba enferma, o sea, la salud también empieza a quebrantarse, un montón de cosas. Me sentía sola. Uy, sí, sí. Sola Yo porque así quiero, estuviera, perdón mi amor, así estuviera llena de gente, estabas sola, no tenías a tu hijo en ese Claro, momento. mi mamá dolida, ofendida conmigo. O sea, fue súper fuerte. ¿Qué ibas a decir, Alex? Que te interrumpí. sí, no, tranquila. Somos nosotros quienes interrumpimos. Hay algo que me parece muy importante rescatar acá y es que normalmente los jóvenes o muchos, digamos, jóvenes, adultos, cualquiera puede pensar que en ese mundo ya tienes todo en tus manos,
que ahí ya está en un estado de plenitud, de gozo, ya ahí, pues que eso es lo que quiere todo el mundo, eso es lo que busca todas las personas, dinero, reconocimiento, belleza. fama, seguidores, tienes un montón de gente detrás de ti, te llaman, te Belleza. buscan, te pagan por lo que tú pidas, belleza, casi que puedes elegir hombre a la carta. Entonces, sí, pues que tiene todo. Por qué va a estar mal? Dígame por qué se va a deprimir. ¿Cómo por qué? A ver. Y no tenía Entonces, nada. normalmente piensan que eso no sucede, que eso es cuento de hadas, que eso realmente no pasa en la vida real. Entonces, no sabemos eso hasta que no estamos en esos zapatos. Por Así eso este es. tipo de historias como la de Cintia nos ayudan a darnos cuenta y abrir los ojos. Mira que sí es cierto, que es que esas cosas sí pasan. Entonces, bueno, ahí cierro paréntesis porque la verdad muchas veces eso nos pasa como bola de pelos derechito. Sí. Amén. Aquí, como para contextualizar un poco de todo lo que empezó a pasar alrededor de mi vida con el Señor, eh, a mis 18, mi mamá me regaló de cumpleaños un retiro espiritual en Lazos de Amor Mariano. En ese momento yo apenas estaba entrando a la universidad. Yo fui, el retiro duró 4 días, fue muy fuerte, yo lloré mucho y yo no, pues salí maravillada, no sé qué, y acaba también un súper mensaje, y es que nunca comparen su proceso con el de nadie más. Y que eso fue lo que me pasó a mí. Y que es importante uno rodearse de amigos de Dios. Entonces, ¿por qué les hago la claridad? Porque en el caminar yo tuve dos comienzos. Ese fue el primero. Y cuando salgo de ahí, empiezan los comentarios de, ay, pero es que ella se va a volver monja. Ay, pero es que no sé qué. Ay, pero es Deja que de tal y tal hablar. cosa. Yo tenía 18 años, con el mundo a mis pies, con el reggaetón en todo su furor, después de haber tenido un retiro espiritual, un encuentro súper fuerte con el Señor, que yo salí tan impresionada con todo lo que yo viví, que yo dije, no, pero es que aquí, pues mejor dicho, quieren es que yo me vaya de monja. Y entonces, claro, empiezan los comentarios y el demonio se regocija en eso. Entonces, eso para mí fue la manera en la que yo literal me le entregué. Y de ahí pasó todo eso que les conté. Cuando esto empieza a pasar y empiezo a sentir esa emoción en el corazón, en ese proceso también hay personas muy importantes. En este caminar realmente tengo personas maravillosas y uno de ellos fue Adolfo Arango, que fue uno de los que les escribió ahorita por ahí al principio que iban a tener una gran invitada. Adolfo es estilista, ha sido estilista de modelos, de presentadoras de televisión. Adolfo se ha movido toda su vida en el mundo del entretenimiento y evidentemente llegó a mí por el entretenimiento. Y Adolfo y yo hicimos un contrato en el que él iba a ser mi estilista para todos mis eventos, mis conciertos y demás. Y cada vez que teníamos conciertos en la Macarena, que yo tenía tarimas y demás, él era quien me organizaba. Hace algún tiempo entendí que en una de esas crisis de depresión yo llegué a la peluquería donde él y yo solamente hacía llorar. Y él me decía que lo único que tenía para ofrecerme era la mamá. Y yo sabía que la Virgen María existía, pero yo no creía en ella, ni mucho menos conocía su, pues, su amor por nosotros. Y yo le dije como, ah, bueno, sí. Eso fue hace más o menos unos, ¿qué? 5 o 6 años, pues hace mucho rato. Realmente no le di mucha relevancia. Esa historia se las pauso ahí porque ahí se pausó. Estuvimos trabajando un tiempo, nos dejamos de hablar 2 años y ya pasó todo esto que les conté. Entonces ya luego empiezo ese miércoles que les contaba, vuelvo al mediodía, emperrada llorando y demás. Me llama quien actualmente ahora es mi jefe. No nos conocíamos, éramos colegas de radio, nos hablábamos por redes, pero nada que ver. Y teníamos un amigo en común, un amigo de mi infancia, que también es amigo en Dios, y me dijo, tú y yo tenemos un amigo en común. Y me dijo, me gustaría invitarte a un grupo de oración. Yo ese día estaba tan destrozada, muchachos, que ustedes Que no se para donde me alcanzan a imaginar. invitaran. Yo le dije, yo sí, sí a todo. Él ya Sí. llevaba por ahí un mes detrás de mí invitándome, y yo siempre le decía que no, porque él me invitaba justo en los días en los que yo me iba a ver con el muchacho. Entonces yo decía, no, este me va a dañar acá el parche, olvídate, olvídate. Pues yo sí, pero en estos días, pero me invita, que a mí eso me gusta, me invita, que a mí eso me gusta. Y ahí empieza realmente mi caminar con el Señor. Él me lleva al Santísimo de Santa María de los Dolores. Para mí ese lugar es
mágico, porque ahí el Señor, y se los voy a poner así tal cual como a mí me pasó, yo me arrodillé ante el Santísimo, cerré los ojos y haga de cuenta que él hubiese prendido un video desde acá, desde mi frente, y empezó a pasarme todo lo que yo había hecho mal en mi vida, las veces que había insultado a las personas, las veces que había seducido a quien no tenía que seducir, las veces que traté mal a otras mujeres, las veces que me humillé. Empezaron pantallazos, puros flashbacks de mi vida. Y yo a llorar y a llorar. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Entonces me siento a conversar con José, ahí en la grutica de la Virgen, y me dice, el Señor tiene cosas muy bonitas para hacer contigo. Y yo le dije, bueno, que sea lo que Él quiera. Entonces empecé a ir al grupo de oración, toda la cosa, pero yo soy una oveja muy rebelde. Entonces yo era como, Señor, yo, y literal, porque es que es así, yo le hablo así. Y yo, Señor, yo sé que lo que voy a hacer no está bien. Ay, pero usted me da permiso por esta vececita, y yo le prometo que yo no lo vuelvo a hacer. Y así empezó ese caminar, todavía con un pie en el mundo, con pánico de salirme de allá, porque es que eso da mucho susto. Y con otro queriendo servirle, ya empecé a cantarle, pero entonces era como un poquito de aquí y otro poquito de allá. Y como dirían por ahí, muchas veces mis hermanos en fe me decían, es que usted no le puede servir a Dios y al diablo, decídase. Y yo no, pero es que entonces ahí empieza una parte que es muy común hoy en día, y es que uno normaliza la fe y uno acomoda a Dios a la vida de uno. Total. Entonces no es yo me acomodo a Dios, no, sino que es que yo acomodo a Dios a mí y Él verá si se aguanta o no. Y así estuve otros 3 años más. O sea, es muy, Un María, hueso qué berraca difícil, tan pero es. conchuda, Ave María, es que yo hoy le digo, Señor, perdón, Ay, por Dios. Señor, perdón, pero Él me permitió vivir cada cosa. ¿Y por qué fue importante la historia de Adolfo que les conté ahora? Porque entonces, cuando llegan todos esos vacíos de los que les estaba hablando, ¿cuál es la única opción en la que uno piensa? Morirse. Es la única opción en la que uno piensa, morirse. Y eso siempre estaba ahí, en mi corazón. Y yo les puedo dar fe de que hasta hace más o menos unos 3 meses, de 3 meses para acá, yo ya sé lo que es uno despertarse feliz y con un propósito de vida. Pero de resto, de ahí para allá, nunca. Nunca me despertaba feliz. Y yo siempre le decía al Señor, ¿yo para qué me Tres levanto? meses estás. ¿Y por qué 3 meses? Porque Ay, ha sido muy fuerte lo que el Señor ha hecho conmigo. qué Entonces, Él me daba lindo. como ese bastón de sosténgase, que es que en algún momento, yo voy a rebosarme sobre usted y usted se va a dar cuenta que es que yo soy sobrenatural, pero él no me soltaba hasta que yo no soltara todo lo que yo tenía que soltar. Claro. Entonces, en ese caminar, mis hermanos en fe, siempre muy, muy pendientes de mí, muy pendientes de mí, llega a mi vida quien creí que iba a ser el amor de mi vida. Me enamoré profundamente, me entregué en alma, vida y corazón. Nos casamos, hace un año me casé, decidiendo entregarle ya mi vida a Dios, diciéndole, Señor, quiero serle fiel a esta persona, quiero amarlo, quiero entregarme y sobre todo quiero servirte a ti de la mano de Él. Pero bueno, las cosas del Señor también son así. La relación también falló, quizás no era el propósito de Dios tenernos juntos. Él decidió irse desde diciembre y fue un momento muy difícil. Y ahí es que yo les digo que para mí ese fue el verdadero querigma con Dios. ¿Y qué es el querigma? Ese encuentro único e inigualable e inconfundible con el Señor. Ahí fue literal, como dice Mateo 6:6, entra a tu cuarto, cierra la puerta y háblale a tu Padre que está en lo secreto, porque Él ahí todo lo escucha. Yo me doblé en llanto, le prendí una velita a la Virgencita, empecé a hacer el rosario y le dije, Señor, me rindo, no más. Le dije, ahora sí, te doy mi sí al 100%, mi vida es tuya y no sé qué vas a hacer. Entonces ahí diría la gente como, ay, qué hermosura. No, me quedé sin trabajo, han venido quiebras económicas, me quedé sin amigos, me quedé sin esposo. O sea, el Señor depuró Él absolutamente empieza todo. A podar. a podar y a quitar lo que no Él sirve. empieza a podar todo lo que nos sirve. Entonces ahí viene la importancia de la historia que les conté ahora con Adolfo, porque yo renuncié a mi trabajo estando en el momento más glorioso quizás de mi carrera como locutora, en el que
toda la ciudad me escuchaba, en el que literal salía en un carro y me perseguían como si fuera Madonna, o sea, literal, porque me lo decían los conductores, me decía, en todo lo que llevo de trabajar en radio y de llevar a los locutores y periodistas y demás, nunca en mi vida me había pasado eso. Pues fue una anécdota muy bonita porque un chico en un rompoy literal empezó a gritar y salió detrás de la camioneta corriendo porque yo estaba en la camioneta. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la gente me amaba y yo no. Entonces yo decía, pero ¿qué es lo que yo tengo para entregarles a ellos? Yo no me siento bien. En menos de un año murió mi abuela de COVID, a mí me dio COVID, mi abuela murió, mi mamá se quedó sin casa. Entonces, o sea, todo fue Todo. un desastre y el trabajo lo único que yo quería era que yo pusiera la sonrisa más feliz de la vida, Claro. que yo no tenía. Entonces, nosotros, yo trabajaba, ya estaba de nuevo en Caracol y Caracol queda en un edificio hermoso en Las Palmas y la vista es espectacular. Y yo incluso recién me salí, fue la primera vez que hablé de la depresión y demás en mis redes sociales. Quizás muchos de los que están por acá lo escucharon, pero mi único pensamiento ya al ir a Caracol era subir a esa terraza y pensar cómo tirarme de esa terraza. Era lo único que yo quería. Y yo decía, Señor, yo sé que estoy atentando contra ti. Ya, o sea, y estamos hablando de que yo ya venía en un caminar de 3 años, o sea, No. donde ya eres consciente de lo que a Dios le duele y le lastima. Pero aún era tan fuerte mi conexión con el mundo que yo no me atrevía a soltar todo lo que a mí me estaba matando, porque es que literal me estaba matando. Y yo le dije, Señor, yo no puedo más. Y lo único que voy a hacer es renunciar a todo lo que tengo, al reconocimiento, a la fama, al mejor momento de mi carrera, a donde literal la marca, yo era la cara de la marca. Y no por sonar egocéntrica, pero era así. Y fue súper difícil. Y yo dije, no quiero saber nada más de los medios, no quiero saber nada más, no quiero tener que darle explicaciones a nadie más de mi vida, no quiero absolutamente nada más. Y me voy en una crisis así existencial y me voy para donde Adolfo, el estilista, que ya había montado su propio negocio, ya habíamos vuelto a hablar. Y le dije, si usted me dice que me recibe, yo renuncio ya. Y me dice, estás loca. Me dice, estás loca, ¿cómo vas a renunciar a la radio para venirte acá a, pues, ¿a qué? Y yo, a manejarte tus redes, a ocupar mi talento en lo que yo sé, pero donde nadie sepa quién soy yo. Y este hombre da un salto de fe y me dice, listo, hágale. Y yo al otro día me fui y renuncié a Caracol. Todo el mundo me dijo loca, me dijeron desagradecida, me dejaron de hablar. En la empresa quedé súper mal, que porque yo me había ido, quién sabe, por cualquier otra razón, menos por lo que yo realmente tenía en mi corazón. Y estuve 6 meses fuera de los medios, diciéndole al Señor, Señor, en el momento en el que tú tengas mi corazón listo para yo volver a exponerme al ojo público, entonces tú me pondrás. Porque la verdad, muchachos, fue muy fuerte porque todo el tema de mi relación sentimental yo la compartí por mis redes sociales y la gente se volvió fan de ese amor. Mi matrimonio fue, o sea, súper viral. Yo hasta paparazzi estuve en la iglesia. Seguidores y oyentes que se fueron detrás de mí el día del matrimonio. Y luego llegar y decir, No, no no. hay nada. O sea, yo con qué cara decía yo, Señor, mi vida es una mentira. O sea, mi vida es una mentira. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo quiero cerrar mis redes sociales, yo quiero esto. Y ahí empezaron realmente las batallas. El Señor empieza a depurar todo. Y les voy a decir que en esos 6 meses que yo estuve en la peluquería me cambié 6 veces de color el cabello. A ver Porque cuál yo, era el que iba con tu nueva identidad. exacto, pero era porque yo no me encontraba. O sea, realmente era porque yo no me No encontraba. sabías quién eras. Y fue tan fuerte la depresión, para que no vayan a decir acá que fueron los químicos. No, fueron los químicos. Fue tan fuerte la depresión que, muchachos, me quedé calva. Se me cayó todo No, el cabello. Me tuve que Sí. tuzar. O sea, la seguridad de las mujeres, que es nuestro cabello. Me tuve que tuzar. Ustedes no saben lo que yo lloré. O sea, pasaban las tijeras por el pelo. Yo lloraba y yo decía, Señor, ¿yo cómo me voy a parar de todo esto? O sea, pero Claro, hoy porque en era una día detrás de veo la otra. que el Señor me estaba haciendo nueva hasta desde el pelo.
No. Me fui de cirugía, o sea, es que en cuestión de 6 meses me ha pasado de todo, crisis económicas. Y la gente, en esos días alguien me decía, es que usted debe ser billonaria. Y la gente a veces ni siquiera sabe que quizás no tengas con qué desayunar al otro día, Mm. porque nadie sabe lo de nadie. Y ahí va el Exactamente. mensaje de que las redes sociales no muestran todo lo lindo. Uno solamente muestra lo que uno quiere mostrar y ya está. Mm. Pero realmente nadie sabe el desierto y la oscuridad en la que uno se encuentra. Pero han sido los meses más difíciles y más hermosos de mi vida. El Señor se ha encargado a través de cada persona, a través de cada oración, de procesos muy fuertes de oración, de retiros espirituales, de apadrinarme con personas que jamás en la vida me imaginé conocer, demostrarme que su amor es único y que yo lo único que necesitaba en la vida era él. Y por eso les dije ahorita, solamente en ese momento en el que yo me arrodillé y le dije que le entregaba mi vida, él ha hecho maravillas en mi vida y yo ya me despierto feliz todos los días. Eso es muy charro porque a mí en la empresa me dicen como, parce, son las 9 de la mañana y vos qué, o sea, estás en mera rumba y yo estoy borracha del Espíritu Santo, mi hijo. Y es que Dios me ama y es una cosa muy linda porque en medio de ese proceso una de las gracias que el Señor me ha regalado ha sido la gracia de la castidad. Y la gente a uno le dice como, Ah, ¿qué? ¿Eso con qué se come? ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué usted? Sí, yo. Cintia Inestrosa González, no Cintia H. Cintia mire que Inestrosa Dios sí González. hace nuevas todas las cosas, pero solo cuando nosotros le damos el sí, porque Él es un caballero. Él siempre está ahí acompañando, cuidando de la manito, pero Él empieza a orar y a derramar gracias, es cuando uno le da el sí. Amén, así es. Y bueno, aquí vamos, por gracia de Dios también, gracias a Adolfo, también, yo sé que le No, hice una pero ese algo promesa, ya lo amo. sí, yo sé que le hice una promesa a él y él está ahí escribiendo, pero voy a romper la promesa hoy porque el Señor me dio permiso de romperla. Él me hizo el regalo más grande del mundo y me dijo, yo sé que a ti te encanta compartir todo, pero yo necesito que hagas algo por mí, no me puedes decir que no. Yo le dije que y me dijo, vas a empezar el proceso de consagración otra vez, por tercera vez. Y me dijo, pero no vas a publicar nada y no se lo vas a decir a nadie. Y yo le dije, ¿cómo me vas a hacer eso? Y me dijo, sí. Y yo se lo prometí y hasta hoy que el Señor me da permiso de contarlo, bueno, por gracia de Dios ya estoy terminando mi proceso de consagración. El 7 de diciembre se partió mi vida en dos porque ese día todo lo que yo creía soñado se destruyó, pero el 8 de diciembre me consagro con el favor de Dios, así que volveré a nacer en el amor de Jesús. Bendito Bendito Dios. Y de Dios, la qué mano de la hermoso. Santísima Ya Virgen quedas, María. pero amarradita a la mamita María y de ahí sí es imposible que te pierdas. Imagínese, ella hizo hasta para Que- vender, o sea, es que es una cosa impresionante. Y mi advocación siempre fue la Virgen de Guadalupe. Ella se me aparecía en todos lados. Y cuando llegué a vivir a esta unidad, muchachos, ustedes no creen. Cuando llegué, el muchacho me dice, ay, mira, hay una iglesia al frente, pues como para que tengan facilidad todos, supermercados, no sé qué. Cuando miro el nombre de la iglesia, Santa María de Guadalupe, yo dije, Dios mío, Ah, ya es aquí, este es mi lugar. qué Qué regalo. lindura esa historia, Cintia, pero yo tengo una pregunta. Hágale. Yo veo a todos muy callados no haciendo preguntas, pero entonces yo sí las hago. Pero, ¿cómo nos podemos cuidar de ese mundo? Porque hoy en día está, o sea, nos venden todo tan fácil, los jóvenes son tan inmediatistas, ¿sí? Todo es tan ahí a la mano. ¿Cómo nos podemos salvar Perdón, o y cuidar? también quiero como complementar, y tú sigues trabajando en los medios. Sí. Entonces, Bueno, entonces ahí incide. ya respondo las dos preguntas. Primero la de Alex. Bueno, por acá nos preguntan que qué quiere decir consagración. Eso Ah, es como una renovación de nuestros votos bautismales. Es como una renovación de esas renuncias que hacen nuestros padrinos por nosotros en el momento del bautizo y de decirle por convicción propia al Señor, sí, eso. Prontamente tendré mi medallita también. sí, Entonces, es la eso hace consagración a que Jesús por afiancemos. María. Exacto. Ujú. No es que en estos días me decía alguien, es que eso es una secta que adoran a la Virgen María. Y yo, no, no es una secta, o sea, es que la mamá es tan importante que
que hasta Dios mismo quiso tener una, y tan humana como nosotros, y tan entregada y tan abandonada en su amor. Entonces, eso quiere decir consagración. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de Alex, ¿recuerdan la parte que les conté de que José fue esa persona que me llevó nuevamente como a ese encuentro? Ya él venía acompañando todo mi caminar y José seguía en los medios. Y él también sentía que el Señor lo llamaba a estar ahí. Justamente esta mañana teníamos una conversación acerca de eso y él decía, es que el Señor necesita soldados en todas partes. El Señor necesita soldados ingenieros, el Señor necesita soldados cantantes, el Señor necesita soldados médicos, que todo el mundo defienda su palabra y defienda su amor ahí. Y lo que más le hace falta a este mundo, ahí respondo la pregunta de Ana, definitivamente Ana, es imposible sin el amor de Dios. Cuando nosotros decidimos aferrarnos a Dios, se los juro, y esta semana tuve un sueño súper profético que el Señor me regaló, ustedes no se imaginan la llorada que me pegué del amor, porque para resumirles el cuento, yo iba en mi moto, que en ese momento representaba como todo lo que yo tenía en el mundo agarrado. A la moto se le reventaron las llantas, se chocaron carros, de todo con eso, y yo salí intacta, yo salí ilesa. Entonces, definitivamente el amor del Señor es todo y cuidar nuestro corazón, o sea, entender que realmente el amor que decimos profesar, que andamos diciéndole te amo a todo el mundo, no es un te amo real, que realmente nos demos el tiempo no de conocer a la otra persona, de conocernos a nosotros mismos primero, de entender qué es eso que me duele, qué es eso que de la infancia traigo, qué es ese resentimiento que tengo con mi familia. Cuando entendemos ese momento de dolor, entendemos que no volvemos a querer en nuestra vida, o sea, que no podemos negociar para nada, pero cuando no nos conocemos es muy difícil cuidarnos de un mundo que donde encima yo no tengo identidad, te venden el cuento de que todo funciona perfectamente para todos. Entonces, en ese orden de ideas, José, siguiendo el llamado del Señor, toma la dirección de esta emisora, de la X Medellín, y lo primero que hace es establecer valores corporativos y poner a Dios en el medio. Y decir, a partir de este momento no se hacen negociaciones con marcas que induzcan al sexo, no se hacen negociaciones con marcas que induzcan al consumo de alcohol. O sea, es una cosa muy difícil porque para la empresa también fue un proceso muy lindo entender cómo sí nos podemos volcar al amor del Señor, cómo cosas que nos traigan Ser millones de fieles a Él. pesos, que nos traigan millones de pesos, vamos a aprender a decirles que no, porque hay un valor primario y es el amor del Señor. Entonces, ya José estaba allí y el Señor venía poniéndole en su corazón que yo tenía que hacer parte de su equipo y bueno, me hizo la propuesta como en diciembre, o sea, en medio del caos que les conté y le dije, no me siento lista, pero no te voy a decir que no. Y si es la voluntad del Señor, yo voy a estar ahí. Y 6 meses después de que me dio fuerza, de que me dio un norte, de que todo me dijo, listo, ya estás preparada nuevamente y te voy a dar otra vez eso que amas en un lugar donde vas a estar segura. Porque es que yo no iba a volver a cualquier lugar. Yo no iba a volver a cualquier marca que a mí me pusiera al mundo otra vez, porque obviamente voy a caer. O sea, yo aquí no voy a decir que es que yo ya soy la más santa y que es que yo ya no siento nada. No, eso sí es la mamá de las mentiras. Uno tiene que cuidarse. Y como dice una gran hermanita mía en fe, Aleja Sánchez, el pecado es un perro amarrado que solamente muerde a quien se le acerca. Y ya. Si usted no quiere estar ahí, aléjese. Aléjese de lo que le hace daño, aléjese de quien no lo respeta, aléjese de quien no lo valora. Y realmente no es fácil. Perder amigos no es fácil. Perder trabajos no es fácil. Perder parejas no es fácil. Pero cuando entiendes que es la voluntad del Señor, Él recompensa y recompensa triple. Es una cosa increíble y las bendiciones que se han venido en este lugar es una cosa hermosa porque mi alma está segura, yo me siento segura. Entonces hay momentos de tentaciones y demás, pero tengo hermanos que me respaldan y me sostienen y más en el campo laboral porque ya él vivió ese mundo también, decidió salir de ahí y el Señor nos tiene ahorita trabajando juntos para Él y bueno, todo para su gloria, todo para su amor, sigo cantándole a Él, sigo sirviéndole a Él, haciendo misiones, enamorándome de la vida de los demás. Realmente yo creo que me pasé tanto tiempo enfocándome en crear mi vida perfecta sin darme cuenta del caos que había alrededor.
Qué belleza, Ay, no, qué qué bendición. hermosura. Mira, y lo que dijiste, definitivamente si queremos llegar a la santidad y queremos estar en esos lugares protegidos y seguros de los que habla Cintia, tenemos que saber escoger y tenemos que saber también decir quién no nos conviene. Y Nosotros aprender a tenemos decir que no, que eso es lo que más no. difícil. Nos hemos llegado a grupos, a parejas, a lugares donde nosotros pues brindan cosas muy chéveres que a uno le gustan, pero nosotros después conversamos y decimos, no, mi amor, ese no es el lugar para nosotros, ese no es el lugar Exacto. para Sarita, esa no son los amigos para Sarita, y hay que empezar a renunciar. Y Así una cosa muy es. importante, Cintia, es comunidad, o sea, estar en comunidad, pertenezcan a algún grupo, donde sea, porque estar en comunidad te da esa fuerza. Primero te rodeas de personas que están viviendo esa fe y te vas nutriendo, vas aprendiendo y te van ayudando cuando estás cayendo. Ujú. Entonces, estar en comunidad es indispensable. Es Y para los fundamental. muchachos hay muchos grupos de oración, llevarlos a un retiro desde jóvenes. Yo sé que para ellos al principio puede ser muy maluco, pero invítenlos, denles ese regalo. Así como a Cintia se lo dieron a los 18 años y puede que en ese momento no, pero créanme que todo eso algún día hace El su Señor deja explosión. ahí su semillita y en cualquier momento Él dice, listo, ya es hora. Por acá me hacen una pregunta que qué mensaje le doy a los jóvenes que quieren reconocimiento del mundo. Realmente, o sea, ahí no está la felicidad. No quiere decir que ser reconocido sea malo, no. Lo que pasa es que cuando uno se deslumbra, ahí está el problema. Cuando uno se cree el cuento, ahí está el problema. Entonces no está mal que te reconozcan, no está mal destacar con tus talentos. O sea, yo hoy en día entiendo que todos los talentos que yo tengo, el Señor los quería para su servicio, solamente que yo les estaba dando un muy mal uso. Y Allá entender iba yo. entender que nosotros no somos dueños de nuestra vida, somos simplemente administradores de algo que el Señor nos regala y que tenemos que usarlo para servirle a Él y sobre todo a los demás. Yo entendí que con mi profesión puedo tocar corazones sin necesidad de estar diciendo en la radio que yo soy una enamorada del Señor o de estar leyendo la Biblia al aire, pues por así decirlo. Pero ejemplo, hace poco les puse una actividad a los oyentes y era, yo les decía, o sea, este mundo necesita amor. ¿Qué tal si la actividad de hoy, les dije, me cuentan mañana cómo les va, es decirle algo lindo a alguien? Lo que sea. ¿Cómo tenés el cabello de lindo? Ve, qué bonita ropa. O qué buen trabajo hiciste. O qué gran equipo hacemos. O sea, y son cosas aparentemente simples que nos cuestan un montón y no se alcanzan a imaginar las historias que me contaban el otro día. O sea, me contaban incluso como no me hablaba con mi papá, con mi mamá hace tiempo y gracias a eso nos hablamos, nos reconciliamos y yo decía, Señor, Wow. sos vos Sí. obrando. También dar ese mensaje a través de la música. Hay muchas canciones que incluso hablan de cosas feas y demás, pero entonces, ¿de qué manera yo le hago el contrapeso a eso? Hay canciones que hablan de desamor. Presentaba una que hablaba como de una historia de una chica que el novio la estaba obligando a ponerse como prótesis, pues así. Y la canción es súper rítmica y pues como es música en inglés, mucha gente no entiende el mensaje. Pero entonces, ¿de qué manera yo toco eso? Simplemente contando que, ay, el chico la quería obligar. No, o sea, listo, yo les cuento la historia, pero ¿quién es esa otra persona para cambiarlo a usted? O sea, ¿qué tanto te amas? ¿Qué tanto tienes para darte a ti mismo hoy? Mírate al espejo y dime, y dite a ti mismo, ¿cómo estás de linda? ¿Qué bien lo estás haciendo? Y suena a veces bobo, pero es súper necesario. Y yo últimamente lo he hecho bastante y se ha vuelto mis mantras de decir, soy una hija amada de Dios, yo no me merezco esto, yo no estoy para esto. O sea, es realmente interiorizar en el corazón que somos hijos del amor. Realmente, somos hijos del amor. Y yo creo que por eso vienen las depresiones y demás, porque el Señor hizo nuestro corazón para Él y solamente cuando está en Él encuentra descanso. Es de la única manera. Qué Qué belleza. hermosura. Cintia, mira esta pregunta que nos ¿Te hacen. quieres contestar esta pregunta? Sí, 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 no hay ningún problema. Que dónde, Eh, pero perdóname, dice que aquí pregunta alguien porque los que ponen ahí sí se pierden. ¿Cómo pueden buscar a Cintia? Porque quieren un consejo tuyo, te escriben por el por interno de Instagram, sí, que me tu escriban por Por Instagram, Instagram. Instagram. te escriben y seguro ella inmediatamente Sí, contestará.
bueno, inmediatamente no, Ana, no me comprometo tan No, fuertemente, tampoco se puede. mentira, no, pero sí me tomo el tiempo. Yo realmente sí me tomo el tiempo y reviso uno a uno todos los mensajes que me mandan y cuando son cositas así, en la medida de lo posible yo les ayudo y si no, pues les busco a alguien que les pueda colaborar, por supuesto, con la situación, pero algo hacemos. Y respondiendo la pregunta del tatuaje, de si me arrepiento, ¿Qué tatuaje saben tienes? que, no, yo tengo muchos. Mira, Pero este ¿de dice, cuál se está Dios me refiriendo hace fuerte. la personita? No, ellos No dicen sabré. que si me Bueno, arrepiento en de mis general. tatuajes porque representan mi vida mundana, pues porque Ok, yo estoy llena, o sea, mira, llena de tatuajes por todos lados. Y realmente no, no me arrepiento, que no me después de haría que... más, no me haría más porque ya entiendo realmente lo valioso que es mi cuerpo, que es el templo del Señor. Y, y ya Sí, obviamente renuncié a ellos, renuncié afectivamente a ellos porque yo era obsesionada con los tatuajes y no fue fácil. Hace poco me había abierto 5 piercing en un solo golpe, me abrí toda la oreja, o sea, en esa búsqueda de identidad y demás. Y también hice como esa renuncia afectiva. Entonces acá viene la pregunta, ¿pero es que los tatuajes de los piercing son malos? Realmente, chicos, analicen desde el corazón qué es lo que a ustedes les hace daño. Puede que a mí una cerveza me haga daño, puede que a usted no. Puede que a mí una cerveza me convierta en la peor persona de la vida y puede que a usted no. Y así sucesivamente, porque es que el pecado no se puede generalizar. Realmente no podemos generalizar, sino lo que nos afecta a cada uno, pero no, no, no me arrepiento de nada de mi vida porque el Señor hizo de todo ello una perla preciosa. Esta semana escuchaba a un sacerdote que explicaba lo que era una perla preciosa y decía, es que usted sabe lo que es una perla preciosa, es baba de molusco. Decía, es la Bueno, baba de molusco, es una infección en el cuerpo del molusco y de ahí él envuelve ese pedacito de arena con un montón de baba y ese es el tesoro. Entonces él decía, ¿qué estás haciendo con tu suciedad? ¿Qué estás haciendo con tus problemas? ¿Qué estás haciendo con tus dolores? Una perla preciosa, el Señor hizo una perla preciosa de eso. qué hermosura. Cintia, no, qué hermoso tu historia y sobre todo, ¿cómo te sentiste Ay, la no, primera vez? me siento libre, la verdad os hará libres, decía San Juan Eudes. Sara Libres, ay, qué hermosa, pero mira, mira qué historia tan hermosa. ¿Tú te imaginas cuántas gracias se va, mejor dicho, a derramar Dios en ti, en las personitas que lo vean y que hay tantos jóvenes que hay ahora, pues no solo jóvenes, que el mundo nos está tragando tan fácil. porque mucha gente piensa que, como decíamos ahorita, esto no pasa, eso es mentiras. Y Sí, ver una vida transformada que ha divina. pasado por ese infierno, por esas situaciones tan difíciles, pero que está saliendo, que ya abrazando a Sí, Jesús por medio de la Santísima Virgen María, eso es un regalo muy grande. La gente que no conoce esto no saben de lo que se pierde. Es sí. verdad. Porque es vivir en un amor de Dios, es vivir con una tranquilidad, con una seguridad Uf, de que sea lo que sea que llegue, cuando estás con Dios, es más fácil vivirlo. No, es que uf, es total. total. Hay muchas, vamos, no la vamos a dejar ir, pues, y que nos hable que cómo está tu hijo ahora, cómo es tu relación con tu hijo, porque me da como pesar cerrar viendo que hay personitas tan interesadas en eso. No, Entonces, súper bien. O sea, realmente es muy lindo cómo el Señor me permite vivir en este proceso, en uno de los momentos en los que a mí el mundo me envolvió, que fue la adolescencia. Entonces, yo les contaba, por ejemplo, al principio que mi relación con el papá de mi hijo era súper tóxica. O sea, pero tóxica, estamos hablando de tóxica, de los maltratos terribles entre ambos y ver cómo el Señor hace todo nuevo. Él y yo sanamos y yo le decía en estos días, 17 años después aprendimos a hablarnos con amor. 17 años después aprendimos a respetarnos, 17 años después contamos el uno con el otro y, y es la única persona que yo puedo decir que está incondicionalmente. A raíz de eso, el Señor siempre sana y bendice de dos en dos, así que por ende, de esta bendición que llega a mi vida, se ha beneficiado también mi hijo en una etapa de adolescencia que es muy dura, pero con un conocimiento de vida diferente. No quiere decir que no vaya a cometer sus errores, probablemente lo hará, así como lo hizo San Agustín a pesar de ver a Santa Mónica entregada al Señor, porque todos Total. necesitamos hacer nuestro propio proceso, pero mi hijo trato en la medida de lo posible, no de obligarlo. El día que quiere compartir conmigo,
Perfecto, compartimos. Trato de llevarlo a grupos de jóvenes. Ahorita la idea es como que va a comenzar en el grupo de adolescentes de Yeshua, que le hicieron la invitación. Hay muchas comunidades realmente y lo más bonito es cómo hoy en día nos estamos uniendo como comunidades, cómo Lazo se une con el Cenáculo, con Corunum, con Yeshua, con todo, porque es que realmente todos vamos en pro del amor del Señor. Entonces, mi vida se ha visto muy beneficiada, tanto la relación con mi mamá, con mi papá, con mi hijo y con el papá de Sebastián, que la verdad, o sea, yo digo, y lo que decía Alex ahorita, o sea, la paz, Dios mío, o sea, yo no cambio nada, nada, absolutamente nada de lo que tengo en este momento, ni por un 1% de lo que yo viví todos estos años atrás. O sea, no es que no me devuelvo, como dice el negrito por ahí, ¿a qué voy a volver yo por allá? O sea, ¿a qué? ¿A qué? Ay, Cintia, qué hermoso, qué hermoso. Y sabes que cuando tú montas momentos que estás en el Santísimo o con tu grupo de oración, todos tan jóvenes, con esas sonrisas, Y créeme esa que se sed de contagia. Dios, esa sed de Y, Dios que es Eso es impresionante. hermoso. y trabajar para Dios es a ver, es que es un buen negocio, porque les digo que aparte que es muy gratificante, él se derrama en gracias. Ay, cuando le empiezan a uno esos dulcecitos, esos Ay, sí. regalitos día a día, Esta usted dice, semana ah, han pasado esto fuiste tú. esta semana han pasado unas cosas en mi vida, a nivel laboral, en la vida de los hermanitos, pues que tengo en fe de mi jefe y todo. Y esta mañana yo le decía, yo, señor, pero estás de una coquetería, pues, estás pero regado, pues, dando cosas. Mi mamá se ríe porque yo le digo, cuando a veces estábamos así como un poquito apretadas, entonces me dice como, ay, ¿qué vamos a hacer? Y yo, mija, Tranquila. yo tengo sugar daddy, mía, o sea, ¿qué le pasa? Él provee absolutamente todo. Y él provee el pan de cada día. Lo que pasa es que uno es muy conchudo. Uno le dice, señor, el pan de un mes. No, señora, Ah, el pan de cada Sí, día. Cada día sí, trae ay, su qué propio afán. hermoso. Y hay que aprender a caminar y a vivir en el amor del Señor un día a la vez. Porque es que realmente decir, voy a vivir en Dios ya de aquí hasta que me muera, es muy difícil, porque es que Es los un día a tropiezos la van a vez. estar. Entonces, Señor, yo te respondo por hoy. Por hoy te respondo y por hoy estamos bien. Es un día a espectacular. la vez, un paso a la vez. Eso pues lo aplico yo hace mucho y me funciona de maravilla. Y ya, porque es que no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Bueno, Cintia, ay no, Cintia, me qué Ay, felicidad no, ese encantó. espacio. gracias. Ah, no, mira Dios cómo nos juntó ese día, hablamos como una hora con tus amigas y mira ahora estás aquí. Y eso, ojalá esa lucecita, somos todos, ustedes los principales encargados de que esta historia llegue a la persona indicada. Así Así es. que a compartir, ahí queda guardadito en el perfil, Cintia también lo puede compartir, Sí, claro, todo obvio. Total. en tus redes, lo vamos a subir a YouTube, pues Lo vamos a apenas. subir lo más pronto posible a YouTube para que lo vean las personas que de pronto no tienen acceso a Instagram. Ay, qué nota, Y, genial. y Cintia, Sí, hermosos. ahí tienes pues también la oportunidad por YouTube para que lo compartas con las otras personas. Los invito a todos, primero para que sigan también a Cintia, Sí. segundo Yo les pongo la cuentica ahorita ahí en la ajá, descripción. para que sigan también pues la cuenta en YouTube de nosotros, pero muy importante, déjense amar por el Señor. Permítanse conocerlo los que no lo conocen. Ay, Los que sí. piensan que esto es cuento de abuelitas, ¿verdad? Ustedes no se imaginan los regalos tan hermosos. Ay, Que, tan joven y tan camandulera, sí. ay, sí. Es lo más Esto trae rico del gracias mundo. gigantes. Es la Ah, pulsera más divina que Yo hay. hablaba, yo hablaba en estos la días gente con no se Silvana imagina este Mesa, regalo. que Silvana fue la persona por la que los conocí a ustedes dos, porque me compartió el testimonio y al otro día fue el kermés de Lazos. Silvi lo sigue desde hace mucho y es muy lindo cómo el Señor junta propósitos. El Señor siempre une propósitos. El Señor, en Dios nada es coincidencia, todo es providencia. Todo viene para ganancia y en estos días nos reíamos porque decíamos, oíste, que íbamos a imaginar que un sábado por la noche el mejor parche que podíamos hacer era irnos para el Santísimo a hacer el rosario. Ay, así somos nosotros aquí en mi casa. Vienen los amigos y comemos, hablamos, pasamos delicioso, pero rosario, pero Rosario. cantado. Ay, anime, pues la verdad no sé. Yo digo que los que dicen camanduleros y qué pereza, cuando se dejen endulzar y sientan esto, ya no van a querer dejar de rumbear así. Es No van a verdad. querer dejar de rumbear así. Las mejores En un besito borracheras son de gigante. cuenta del Espíritu Santo.
Total, total. Bueno, un besito muy grande para todos. Cintia, te mando un abrazo muy grande. Ojalá nos veamos pronto para abrazarte fuertemente. Saludos a tus amigas. Amén. Ay, Saludos claro a que tus amigas. sí, por ahí Ahí queda andan estas loquillas. guardadito Tan para que, lindas. ahí están preguntando que llegaron tardecito. Ya lo vamos a guardar en un momentico para que lo puedan ver desde el principio. Oigan, Besitos, increíbles. Eso besitos y que estuvieron Dios te bendiga. 280 personas acá. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme 1 hora y media. A ustedes, que el Señor les siga derramando muchas, muchas bendiciones, que sigan tocando almas, corazones y que ese ministerio siga llegando mucho más lejos. Y nada, nos volveremos a ver con ayuda del Bendiciones. Señor. Amén. Todos para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao.